de lo que vengo a hablar hoy es precisamente de un fallo que el día siguiente a esta declaración, el día 16 de junio, con el rechazo de la Corte Suprema de la República Argentina, queda confirmado en tribunales de Estados Unidos. Un fallo que en primera instancia y en segunda instancia dice, para que lo tengan muy claro, lo siguiente, que cuando Argentina pague el próximo vencimiento de su deuda reestructurada, debe también pagar el total, sí, el total de lo que se le debía a un grupo de fondos buitres, o por lo menos de lo que decían sus títulos, más los intereses. El total de capital más intereses. O sea que Argentina lo que debe hacer en su próximo vencimiento es pagar la deuda reestructurada y al mismo tiempo pagar, no bajo las condiciones de la reestructura, sino bajo las condiciones de los títulos en default originales, capital más intereses, todo a un conjunto de fondos buitres. 92,4% más precisamente aceptaron las condiciones de la reestructuración. Solo el restante 7,6% no la aceptó. Los fondos buitres no eran parte de ese 7,6%. Los fondos buitres compraron títulos defaulteados que no entraron a la reestructuración para litigar en tribunales y conseguir el pago completo de la deuda en default. Es un caso de manual de cómo actúan los fondos buitres. Es una dinámica perversa de la deuda externa, es una dinámica perversa del interés compuesto, donde el país toma deuda, esa deuda no se emplea con finalidad de desarrollo, pero crece y crece y después no se puede pagar. Entonces hay que ir en malas condiciones a pedir nuevo endeudamiento, no para conseguir una obra, no para desarrollar el país, no para mejorar las condiciones de vida de la población, para pagar la deuda ya impagable. Y eso crece como una bola de nieve y los pueblos no tienen nada, simplemente más y más deuda sobre sus espaldas. Entonces se da la paradójica situación que un solo bonista puede poner en riesgo toda una reestructuración por exitosa que sea. ¿Qué reclama? 832 millones de dólares. ¿Qué le han dado los tribunales norteamericanos? 832 millones de dólares. ¿A cobrar cuándo? Según la sentencia. El 30 de junio. En nuestro próximo pago. A riesgo de que si no lo pagamos incumplimos el fallo. A riesgo de que si tratamos de pagarle a los bonistas que entraron de buena fe a la reestructuración, estamos incumpliendo. La orden le dice que tampoco, porque dice tampoco puede pagar su deuda reestructurada. O eso parece decir. Entonces debemos hacer un default con el 92,5%. Pero si paga, y esto también lo dijo el juez, nadie puede colaborar con la Argentina. Si quiere pagar al 92%, nadie puede colaborar con la Argentina. No puede hacerlo el Bank of New York, que tiene el fideicomiso con el que se paga la deuda. No lo puede hacer Euroclear, según la orden del juez, presuntamente. Entonces, probablemente, eso nos empuje a un default técnico. Voy a leer algo que dijo en abril de 2013 el Fondo Monetario Internacional. Dijo, las decisiones contra Argentina de ser confirmadas probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts, a los fondos buitres, y hagan más difícil el proceso de reestructuración por dos motivos. Y no para Argentina, que ya va a haber sufrido este problema, para todo el resto del sistema financiero internacional. Dice, primero, al permitir que los holdouts interrumpan el flujo de pago a los acreedores que participaron en la reestructuración, que es lo que yo recién señalaba. La decisión desincentivará la participación de los acreedores en reestructuraciones voluntarias. Y sigue, segundo, al ofrecer a los holdouts un mecanismo por fuera de un canje de deuda voluntario, la sentencia aumentaría el riesgo de que los mismos se multipliquen, por lo que los acreedores que de otra manera serían propensos a participar de una reestructuración, lo harían en menor medida debido a las preocupaciones acerca de la equidad entre acreedores. Pero nos han pedido buena voluntad en la negociación. Hemos llevado buena voluntad a la negociación. Hemos ido a negociar, pero hemos dicho tiene que ser justa, equilibrada, razonable. No puede ser en 3 días que un país tenga que optar ante el peligro de tener una deuda nueva de 15.000 o 120.000 millones de dólares. Voy a leer por último las palabras del presidente de Uruguay, José Mujica, porque dijo algo muy importante para nosotros y que da una clave de lo que puede estar ocurriendo. Dijo, hoy van por ti y mañana por mí. Estos fondos compran papeles de deuda por 2 pesos y luego pretenden quedarse con todo. Tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta, porque lo que van a querer negociar es comerle el petróleo a la Argentina por nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda con esos recursos naturales.
Lo que dijo el presidente Mujica hace reflexionar a nuestro país, hace reflexionar a este foro y además a la Argentina ya le pasó. La deuda externa que se inició con la dictadura militar terminó en el saqueo de los recursos argentinos por nada, de los activos, de las empresas, de la riqueza, por nada, y terminó en la peor de las crisis sociales. No podemos permitir, y sabemos que tenemos el acompañamiento del G77, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Argentina pagó, Argentina quiere seguir pagando en condiciones razonables, en condiciones posibles, pero estamos ante una situación donde no nos dejan. Un 1% pone en riesgo lo que voluntariamente aceptó prácticamente la unanimidad de los demás bonistas. Muchas gracias.